En nombre de Benebrita Argentina, Confraternidad Argentino-Judeo-Cristiana, Comisión del Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Museo del Holocausto de Buenos Aires, agradecemos a todos los que se han sumado en este día y a este acto. Agradecemos también la presencia de autoridades nacionales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, dirigentes institucionales, líderes de movimientos religiosos, integrantes del pensamiento y del arte de nuestro país y público en general. Esta vez estamos reunidos en la Iglesia Central de la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires, que forma parte de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Esta iglesia tiene 171 años de haber sido inaugurada. La Congregación Evangélica Alemana se constituye en Buenos Aires con las diferentes oleadas de inmigrantes que proceden de Europa. No solo alemanes, sino también suizos, austríacos y un gran número de rusos alemanes. El edificio es de estilo gótico y su arquitecto fue Edward Taylor, el mismo que construyó en Buenos Aires el edificio de la aduana. En la iglesia se celebra el culto a Dios, donde la tradición luterana reformada se vive con piedad y devoción. La Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires cumplió 181 años y nació para satisfacer las demandas de culto y educación en el idioma materno de las colectividades de lengua alemana. Agradecemos al pastor Sergio López, quien nos dará la bienvenida, y a su feligresía por recibirnos para recordar el trascendental acontecimiento que hoy nos convoca. Muy buenas tardes, tengan todos, estén todos bienvenidos. Quisiera decirles que se sientan en casa. Como bien dijo Susana, yo soy el pastor Sergio López de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, al servicio de la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires. A las autoridades aquí presentes, sean bienvenidos. También a toda la comunidad judía, les agradezco que hayan tenido la deferencia de querer estar aquí en nuestra casa, en esta casa y en este lugar que es tan caro para nuestros sentimientos. También a mis hermanos y hermanas en la misma fe cristiana, que hoy participamos de este acto interreligioso. Por eso, a cada una y a cada uno de ustedes les digo: siéntanse en casa, sean bienvenidos y vuelvan todas las veces que quieran, porque las puertas están siempre abiertas. Gracias, Susana. Muchas gracias, pastor. Nos encontramos reunidos para recordar la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Kristallnacht es el nombre con el que designaron los nazis a este acto demencial y es como se lo conoce en el mundo. El pueblo judío lo designa como pogrom alemán del 9 de noviembre, para no utilizar los términos usados por el nacionalsocialismo. Esta fecha, 9 de noviembre de 1938, se considera como el comienzo formal de la Shoah, debido a la indiferencia de los pueblos del mundo.
Ese 9 de noviembre, un joven judío asesinó en París a un diplomático alemán debido a que sus padres fueron deportados a Polonia. Este fue el pretexto para que en toda Alemania los nazis incendiaran las sinagogas, destruyeran negocios pertenecientes a judíos y asesinaran a varias personas por el solo hecho de ser judíos. No debemos olvidar que también fueron perseguidos y exterminados homosexuales, discapacitados, gitanos, quienes colaboraron en salvarlos y que posteriormente fueron reconocidos por el Estado de Israel como justos de las naciones. Invitamos a los que nos acompañan a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio, elevando una oración por la paz, cada uno desde su fe, por todas las víctimas de la Shoah, por todos aquellos que fueron y actualmente son asesinados en ataques terroristas y en los conflictos bélicos que asolan al mundo. Y también por todas las víctimas de la masacre producida el 7 de octubre del año pasado en Israel por el ataque terrorista del grupo Hamas. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente, invitamos al rabino Dr. Felipe Yaffe, quien pronunciará el Kadish, himno de alabanza a Dios, a partir del cual, desde la tradición judía, se invoca a nuestros seres queridos que partieron, y en esta oportunidad lo diremos en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah y de todas las víctimas a las que hicimos referencia anteriormente. Salmo de David. Adonai es mi pastor, nada me faltará. Me dirige por verdes praderas, me conduce por aguas apacibles. Mi alma reconforta, me encamina por la senda de la justicia, por amor a su nombre. Aunque haya de pasar por el valle de las tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu sostén y tu apoyo siempre son mi consuelo. Me concedes el bien y la abundancia frente a mis adversarios. Has derramado el óleo sobre mi cabeza y mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la merced me acompañarán todos los días de mi vida. Residiré en la casa de Adonai todos los días de mi vida. Kadish. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דיברה חירותי בימליך מלכותי, וחייכון ובימכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב באמרו אמן. יהא שמה רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ביתפואר, ביתרומם, ביתנשא, ביתהדר, ביתעלה, ביתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amén. Podemos tomar asiento, por favor. A continuación procederemos al encendido de las 6 velas en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. La primera vela es por el 1,5 millones de niños exterminados en la Shoah, solo por el hecho de ser niños judíos. Invitamos al encendido de la primera vela a la sobreviviente Ruth Marshall. La acompañan los niños Isabela Samel, Testa del Colegio Santiago Apóstol, Tatiana Prot y Nicolás Prot del Colegio Washington School, Julieta Merajber del Colegio Martin Buber, Tomás Merajber del Colegio Washington School. Ruth Marshall nació el
en 1931 en Viena, Austria. Su familia estaba formada por su padre Eduardo, su madre Elizabeth y su hermanita Hanny. Su padre era jurista y en 1938 fue sacado de su cargo y tuvo que escapar ilegalmente a Francia para sobrevivir. En 1939, Ruth fue trasladada por el Kindertransport a Inglaterra. Su madre y su hermanita quedaron en Viena buscando algún país a donde escapar. Ese mismo año recibieron de su tía que vivía en Argentina el llamado para poder venir aquí. La familia se reencontró y llegaron a la Argentina a finales de 1939. Se casó, tiene 2 hijas, 5 nietos y 3 bisnietos. Encenderemos la segunda vela en memoria de los adolescentes y jóvenes asesinados en los campos de exterminio. Invitamos al encendido de la segunda vela a la señora Aida Endler, hija de los sobrevivientes Enya Copper y Jacobo Jurkiewicz, y la acompañarán los adolescentes Eitan Nicolás Sechman, de la Escuela Ort, y Sofía Belovich, de la Escuela Ort. Los padres de Aida Endler eran Enya Copper y Jacobo Jurkiewicz, nacidos en Polonia. Ellos fueron ambos sobrevivientes de la Shoah. Aida nació en la República de Uzbekistán, en la ex Unión Soviética, en diciembre de 1945. Más de 80 miembros de ambas familias de origen fueron deportados desde el gueto de Varsovia y asesinados en Treblinka. Actualmente Aida es miembro de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Tercera vela, por los intelectuales y profesionales. Invitamos al encendido de la tercera vela a la licenciada Diana Wang. La acompañan la escritora y periodista Marta Wolf, el doctor Daniel Sapsay, el doctor Ariel Hellblum, director del Centro Simón Wiesenthal, y el señor Markus Sasse, agregado cultural de la Embajada de Alemania en Argentina, y el señor embajador de Hungría, Peter Beck. Diana Wang nació en Polonia en 1945, cuando su familia estaba en camino de migración al final de la Segunda Guerra Mundial. Es hija de Celia Baumel y Manuel Wang, ambos sobrevivientes del Holocausto y oriundos de Strich, que estaba en Polonia, pero luego pasó a integrar Ucrania. Sus padres sobrevivieron escondidos, en silencio para no ser descubiertos, en un altillo de un departamento de la familia Sakodnis, quienes los alimentaron y cuidaron durante todo ese tiempo. Sus padres permanecieron casi 2 años allí, junto a su tía Frida y su hijo de 5 años, Marcel. Zenus, el primer hijo del matrimonio, había sido entregado a una de las hermanas de la señora Sakodny, que vivía en Tarnopol, con su marido e hijos, para que lo cuiden durante la guerra. Pero al finalizar, cuando su madre fue a buscar a Zenus, le dijeron que había muerto. Su madre lo buscó en iglesias, orfanatos y donde quiera hubiera la menor posibilidad de encontrar alguna huella suya. La familia Wang huyó hacia Argentina. Diana vino siendo una niña pequeña. Diana es la creadora del proyecto Aprendiz y actualmente es miembro de la comisión directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Encenderemos la cuarta vela en memoria de los periodistas y artistas cuyas vidas fueron truncadas. Invitamos al encendido de la cuarta vela a la sobreviviente Josette Grajewski. La acompañan el doctor Jorge Knaulovitz, presidente de DAIA, el licenciado Gabriel Gorenstein, secretario general de AMIA, la periodista Cristina Pérez, la artista plástica Mirta Kupfermith y el licenciado Sergio Weir, director del Joint. Josette Grajewski nació el 11 de mayo de 1940 en París, Francia. Su familia estaba formada por sus padres y una hermana mayor. En 1941, su padre fue enviado por la Legión extranjera a Marruecos y su madre quedó sola a cargo de la familia y el año siguiente tomó la decisión de dejarla en las manos de una señora que las cuidó. De regreso a París, su madre fue enviada al campo de exterminio de Auschwitz, donde también fue enviado su padre. En 1945, Josette fue a un orfanato. Finalizada la guerra, se reencontró con sus padres que sobrevivieron a la marcha de la muerte. Nació su hermano en 1948 y luego de su fallecimiento, ella y su familia se fueron a la Argentina, donde estaba una tía. Estudió y se recibió de abogada. Se casó, tiene 2 hijos y 3 nietos. Quinta vela, en memoria de los justos de las naciones.
Todos aquellos que, no siendo parte del pueblo perseguido, arriesgaron sus vidas ante el horror que vulnera los principios morales y éticos en los que fueron formados. Invitamos al encendido de la quinta vela al sobreviviente Víctor Varg. Acompañan el señor consejero Adam Ryska, encargado de negocios de la Embajada de Polonia, el señor Jonas Tisavi, agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos, la señora Sophie Triller-Windisch, vicejefa de misión de la Embajada de Austria, el licenciado Waldo Wolf, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y el presbítero Carlos White, responsable de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Víctor Varg nació en 1940 en Varsovia, Polonia. Al comenzar la guerra, se encontraba con sus padres en Varsovia. Cuando su familia escapó a Rusia, no tenían documentos, por lo que lo registraron como nacido en Varsovia el 7 de noviembre de 1941. Luego emigraron a Uzbekistán, a su capital Tashkent. Sobrevivió escondido en Samarcanda. Estuvo en varios campos de desplazados, Fernwald, Binheim y otros, zona norteamericana de Alemania. Dejaron Europa desde el puerto del Havre, Francia, hacia Bolivia, a donde llegaron en 1951. Llegó a la Argentina a principios de 1952. Tiene un reconocimiento de la legislatura de Cava en 2003. Encenderemos la sexta vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en las siniestras máquinas de los campos de exterminio. También por todos aquellos arrancados de sus hogares y asesinados a tiros en los bosques de Europa, héroes anónimos no registrados. Invitamos al encendido de la sexta vela a la señorita Sofía Hollander, nieta del sobreviviente Julius Hollander. La acompañan el embajador de Bélgica, señor Karl Daene, el ministro consejero de la Embajada de Alemania, señor Peter Neven, la embajadora ante la IRA, Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y representante especial para la lucha contra el antisemitismo de Argentina, la doctora Fabiana Loguzzo, el embajador de Chile, el señor Juan Pedro Sepúlveda, la señora Pilar Bosca y la señora Marita Grandoli, secretaria de la Confraternidad Argentino-Judío-Cristiana. Julius Hollander nació el 3 de diciembre de 1929 en Tamów, Polonia. Luego de la invasión alemana, fue forzado junto a su familia a vivir en el gueto hasta septiembre de 1943, cuando fueron trasladados a Auschwitz y a Birkenau. Gracias a su tenacidad, ingenio y valentía, y a su mantra constante, se mantuvo vivo, tanto en el campo como en las marchas de la muerte. Fue el único sobreviviente de su familia. Luego de un olvido consciente para poder seguir viviendo, pudo recordar y comenzar a transmitir su historia, gracias a las preguntas de su nieta Sofía. En este año de conmemoración tan particular, encenderemos una séptima vela por los asesinados en Israel, víctimas de la masacre del 7 de octubre del año pasado en manos del grupo terrorista Hamás. Invitamos al encendido de esta séptima vela al señor Adam Levene, vicejefe de misión de la Embajada de Israel en Argentina, y a la señora Susana Yalón, presidente de la Benebrita Argentina. A continuación, escucharemos las palabras del ministro consejero de la Embajada de Alemania, señor Peter Neven. Estimada Susana Yalón, estimado Pastor Sergio López, señoras y señores, queridos amigos, nos reunimos hoy aquí para recordar los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania hace 85 años. En la noche del 9 de noviembre de 1938, una noche en la que la violencia y el odio inundaron las calles. Conocemos esta noche como la noche de los cristales rotos, porque las ventanas de negocios judíos fueron destruidas, las sinagogas ardieron y muchas personas judías fueron golpeadas, arrestadas o incluso asesinadas simplemente por ser quienes eran.
Esta noche marcó el comienzo de un sufrimiento inimaginable. Es difícil imaginar cómo debieron sentirse las personas entonces cuando sus vidas fueron destruidas en un momento a otro. Lugares que alguna vez formaron parte de su vida cotidiana, negocios, hogares, sinagogas, fueron atacados y brutalmente destruidos. La violencia no tenía otra razón que el odio ciego sembrado por el régimen nazi en la sociedad. En esa noche, las familias judías experimentaron el terror en su máxima expresión, perdiéndolo todo, tanto material como emocionalmente. Este odio no surgió de la nada. Se alimentó durante años, primero a través de palabras y luego mediante acciones. La propaganda nazi difundió mentiras sobre los judíos, los difamó y los convirtió en chivos expiatorios. En la noche de los cristales rotos, este odio se transformó en violencia concreta, marcando el inicio del Holocausto. Cuando recordamos estos hechos hoy, lamentablemente no hablamos solo del pasado. El antisemitismo no desapareció con la caída del nazismo. Vemos este fenómeno crecer en todo el mundo, también en Alemania. El odio encuentra siempre nuevas formas de manifestarse. Los acontecimientos del 7 de octubre en Israel nos recordaron dolorosamente que el odio y la violencia siguen siendo una amenaza real y destructiva. Ese día, personas inocentes fueron atacadas en sus propios hogares. Familias fueron destrozadas y traumatizadas. Estos actos nos muestran cuán frágil es la paz y cuán profundamente están enraizados los conflictos. Nos hacen conscientes de que el antisemitismo no es solo un tema de libros de historia, sino un peligro muy concreto, ya sea en Israel o en cualquier otro lugar. Por eso, hoy debemos preguntarnos cómo podemos asegurar que las lecciones de la historia no se pierdan. ¿Qué podemos hacer para romper este ciclo de teorías de conspiración y espirales de violencia? La respuesta es clara. Debemos luchar cada día contra el odio, todos y cada uno de nosotros. No podemos permanecer en silencio ante el antisemitismo o cualquier forma de discriminación. Es nuestra responsabilidad defender los valores de libertad, respeto y dignidad humana. Recordar no es solo mirar al pasado, sino trabajar por una sociedad cuyo fundamento sea la tolerancia y el respeto mutuo. Nosotros, especialmente como alemanes, debemos estar siempre atentos. Nunca debemos olvidar lo que sucedió. En este espíritu queremos honrar a las víctimas y recordar sus historias, no solo las del pasado, sino también las que nos conmueven en el presente. El 9 de noviembre es un día para reflexionar, para aprender de la historia y para encontrar la motivación y la fuerza de enfrentarnos al odio y comprometernos con un espíritu de paz y convivencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Peter Neven. A continuación, el coro Yarim de la Sociedad Hebraica Argentina, dirigida por el profesor Oscar Fleischer, cantará el himno de los partisanos.
Seguidamente invitamos al pastor Sergio López a que nos dé su reflexión sobre el acontecimiento que hoy recordamos. Hemos callado demasiado, frecuentemente cuando habríamos debido hablar. Y hemos hablado demasiado cuando habríamos debido callar. Estas son palabras de Martin Niemöller. Y esta persona, este pastor, fue una persona sumamente importante. Y ahora van a saber por qué. Hoy quiero traer a la memoria también testigos del mundo evangélico, del mundo de la iglesia protestante de Alemania. Porque en este año, el 31 de mayo, se cumplieron 90 años de la Declaración de Barmen. La Declaración de Barmen marca un antes y un después en la conformación de la iglesia evangélica alemana. Porque no se trata solamente de un consenso teológico respecto de una visión bíblica ecuménica, sino de un proceso largo de debates que llega a formarse hoy como una confesión de fe. Es ciertamente esta confesión de Barmen también producto de un largo recorrido histórico, como también es largo el recorrido histórico por el cual se llega en Alemania al nacionalsocialismo. Quisiera poner algunos datos para que tengan en cuenta de lo que estoy hablando en el contexto de que todos conocen. El 5 de marzo de 1933, Adolf Hitler obtiene en las elecciones el 44% de votos y forma una coalición con el Partido Nacional Alemán para alcanzar el 52% que lo afirman en el poder. El 20 de marzo inaugura el primer campo de concentración para todos los diferentes políticos y el 1 de abril decretó el boicot a los comercios judíos. El 7 de abril designa representantes del régimen en los distintos estados y tiempo después disuelve todos los parlamentos y las cámaras. El 29 de junio ordena la ejecución de los líderes de los partidos políticos opositores en la noche de los cuchillos largos, donde fueron asesinados 70 personas. El 14 de julio obliga a los demás partidos políticos a disolverse. El 20 de julio afirma el concordato de tolerancia con la Santa Sede. El 19 de agosto del 34 asume la presidencia luego de un plebiscito en el que obtiene el 88% de los votos. El 15 de septiembre del año 35 proclama la ley de Nuremberg, en la que quita la nacionalidad alemana a la comunidad judía y se prohíben las relaciones entre germanos y judíos. En 1936 integra las fuerzas policiales y parapoliciales en un mismo servicio de seguridad. El Papa Pío XI promulga una encíclica en 1937 condenando el nacionalsocialismo como ideología. El 4 de febrero de 1938, Hitler asume las Fuerzas Armadas personalmente a su cargo. Y en noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos, el pueblo judío residente en Alemania es atacado sistemáticamente sin piedad, causándole más de 100 de muertos. A partir de 1941, Hitler instituye la solución final con la que conduce a millones de judíos al Holocausto. La determinación racista, la virulencia de la oposición armada, la celeridad de medidas políticas
represiva señalan a Hitler como el dictador genocida más violento de la historia contemporánea de la humanidad. Frente a todo esto, la Iglesia alemana también asume la injerencia del Estado al interno de su institución religiosa. Y es así que la Iglesia alemana o los cristianos alemanes se encolumnan frente a este régimen totalitario. Y Hitler personalmente nombra a Ludwig Müller como su eclesiástico de confianza, quien será el obispo protector de los cristianos alemanes. En ese contexto, en esa situación, un grupo pequeño, un puñado de pastoras y pastores, un grupo de cristianos pertenecientes a algunos sínodos, no a todos, algunos sínodos en Alemania, empiezan a levantar las voces y hay un personaje principal, Dietrich Bonhoeffer, que en abril de 1933 escribe una ponencia acerca de la Iglesia ante la cuestión judía y esboza 3 líneas. La primera, cuestionar al Estado sobre la legitimidad de sus acciones. Segunda, ponerse al servicio de las víctimas en la acción del Estado. Y tercera, definir como Iglesia un concilio ecuménico, un concilio evangélico, una acción política que trabe el avance del racismo contra los judíos. Así es que en el principio de 1934, liderados por Karl Barth, un gran teólogo que puso la genialidad en la teología, por Dietrich Bonhoeffer, un gran activista, y por Martin Niemöller, que leí la frase al principio, son los mentores, impulsores de lo que tenemos hoy como la Declaración de Barmen. Y se constituyen como iglesia confesante frente a los cristianos alemanes. Y ese pequeño grupo de cristianos hace una gran revolución, porque a partir de ahí imprimen en lo que hoy es la iglesia protestante en Alemania una nueva manera de ser iglesia. La iglesia de los cristianos alemanes va a finalizar junto con el proyecto del nacionalsocialismo. La que hoy pervive es este pequeño impulso que comenzó en Barmen. Tiene 6 artículos, uno más polémico y más importante que el otro. En el primer artículo sientan las bases de lo que va a ser una declaración de fe, por la cual rechaza contundentemente la injerencia del Führer como señor de la vida y del régimen de la Iglesia, y que la Iglesia no está subordinada bajo el régimen nacional socialista. Cristo es el único Señor y Salvador de la única Iglesia de Cristo. Sentencia con mucha fuerza y niega como Iglesia la institución que pertenecía al régimen y que era funcional a la política, que abandona el mensaje del Evangelio para subordinarse a cometidos imperialistas. Rechaza abiertamente la discriminación en los distintos órdenes de la vida social a la que es funcional el discurso religioso de los cristianos alemanes, conforme al programa político del régimen nacionalsocialista. Estos son algunos puntos relevantes de esta declaración de Barmen. Esta declaración es una enorme capacidad que genera para argumentar con profunda claridad y asumir un compromiso, la posición de la Iglesia, de Cristo, en un momento en que la misma Iglesia había dejado de ser testigo del Evangelio.
La confesión de Barmen es un hito en nuestra historia de nuestra iglesia, porque es un verdadero símbolo para todo el protestantismo de la responsabilidad política de los cristianos en el mundo. Define bíblicamente los límites claros en una iglesia, de la cual tienen que quedar de lado las nostalgias de ciertas influencias políticas y de buscar una seguridad institucional y estar abiertas para el servicio. El sínodo de la Iglesia Confesante en Barmen deslegitima el régimen a partir del momento en que rechaza toda otra teología que no sea la teología de la cruz. De todo eso, este año se cumplen 90 años. El final de Dietrich Bonhoeffer también fue el campo de concentración. Y de los otros testigos, muchos hoy forman parte de la nube de testigos que supieron en ese momento saber de qué lado estaba el lado correcto de la historia. Por eso, en este momento, para nosotros aquí, también nos recuerda lo importante que es saber de qué lado de la historia estar en los momentos en las cosas son difíciles, aunque a veces poder alzar la voz sea simplemente parte de formar un pequeño grupo y volver a decir: somos una iglesia que confiesa al único Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias por la atención. Muchas gracias, pastor. Bueno, invitamos ahora al rabino Dr. Felipe Yaffe, director de Kibún, Argentina, Instituto de Educación Judía para el Adulto, a darnos su reflexión. Cuenta el texto de una Biblia imaginaria, en un Génesis imaginario, que era tiempo de entregar ofrendas al Santo, bendito sea su nombre, en Europa. Y el judío europeo trajo también él de los primogénitos de sus ovejas, de las más gruesas. Miró Dios favorablemente hacia el judío y hacia su ofrenda. Enojóse el gentil europeo mucho y decayó su semblante. Dijo el Creador al gentil europeo: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si has de hacer el bien, te erguirás. Mas si no hicieras el bien y no te controlás, el pecado yace a la puerta de tu lugar. Hacia ti dirige su deseo, pero tú tienes que dominarlo. Tienes que dominar el odio. Dijo el gentil europeo al judío su hermano. Y ocurrió que al estar solo ellos en el campo, se erigió el gentil contra el judío, su hermano, y lo mató. Dijo Dios al gentil europeo: ¿dónde está el judío? Dijo él: no sé. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? Dijo el Señor: ¿dónde está el judío? Dijo él: no sé. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? Dijo el Señor: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? El clamor de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Y ahora serás maldecido por medio de la tierra que te abrió su boca para deglutir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando cultivares la tierra, no dará más todo su vigor para ti y será todo devastación. Y fue así. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, contra todos los ciudadanos judíos se levantaron las tropas de asalto de las SA junto a la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, generándose el mayor pogrom de la historia humana. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Las casas de la población judía, así como sus hospitales y sus escuelas, fueron saqueadas y destruidas por los atacantes, demoliéndolas a masazos. Más de 1.000 sinagogas fueron quemadas, 95 solo en Viena,
y más de 7.000 tiendas de propiedades de judíos fueron destruidos o seriamente dañados. La Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, fue seguida por una persistente persecución política y económica a la población judía y es considerada por los historiadores como parte de la política racial de la Alemania nazi y el paso previo al inicio de la solución final y de la Shoah. El resto es historia conocida. Europa quedó devastada, más de 40 millones de personas fueron masacradas y entre ellos 60 millones de judíos. ¿Su falta? Haber sido judíos, claro. Por supuesto, primero comenzaron masacrando judíos, mientras la mayoría de sus compatriotas en los distintos países de la ocupación se expandía, miraban impasibles. Obvio, ellos no eran judíos, solo que como señala el famoso dicho, después vinieron aterradoramente también por ellos. Hoy evocamos con dolor y recordamos la masacre del Kristallnacht, pero en esta oportunidad no necesitamos mirar fotos amarillentas y viejas de los años 30 y 40 de la Alemania nazi. Con consultar las noticias y mirar los videos en las redes sociales sobre lo que ocurrió en Ámsterdam hace solo 4 días, podemos tener una idea más o menos aproximada de lo que pudo haber sido un pogrom. Así lo describió el periodista argentino radicado en España, Hernán Dobry, en su artículo publicado en El Observador de Madrid. El mundo se sorprendió por el pogromo desatado el jueves en Ámsterdam por militantes pro-palestinos bajo el lema «Noche de cacería de judíos», que fue llevado a cabo contra simpatizantes israelíes del Maccabi Tel Aviv que habían llegado hasta la capital de los Países Bajos para presenciar el partido de su equipo contra Ajax por la Liga de Campeones de Fútbol. Sin embargo, la única sorpresa es que esto no haya ocurrido antes allí en Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Irlanda o España, dice el periodista, donde la exacerbación del antisemitismo ya había alcanzado niveles nunca vistos desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tras la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre del año 2023. El caldo de cultivo se ha venido gestando a lo largo del último año en las manifestaciones, en las calles y en las universidades que sucedieron unas tras otras en las principales capitales europeas. Allí se llamaba públicamente a la desaparición del Estado de Israel y el aniquilamiento de millones de judíos bajo el lema «Desde el río hasta el mar», con el apoyo de los partidos de izquierda y gobiernos que simpatizaban con los terroristas. A esto hay que sumarle la repetición constante de las mentiras generadas por Hamás sobre la cantidad de víctimas y el supuesto asesinato de niños en la Franja de Gaza que muchos medios de comunicación masiva vinieron propalando tras el ataque del 7 de octubre, sin siquiera chequear la veracidad de la información. Solo faltaba que alguien tomara una decisión de salir a hacer justicia por mano propia o organizar algún grupo de desaforados que buscara vengar a las víctimas, atacando a cualquier judío que se le cruzara por delante o alguna de sus instituciones en una ciudad europea. Lo más grave del caso es que un acto de agresión como este se hubiera tomado como algo esperable y lentamente entendían que esto tendría que haber ocurrido dada la circunstancia, lo que demuestra el odio antisemita que algunos grupos ha estado y viviendo latente en estas sociedades durante décadas y que solo se había mantenido oculto porque expresarlo en público en su momento era políticamente incorrecto. El wokismo promovido por la izquierda europea ha llevado a que este sentimiento se normalizara, escudado detrás del antiisraelismo y se convirtiera incluso en una bandera a seguir por multitudes de fanáticos enardecidos, al igual que lo hacían los nazis en los años previos a que se desatara la Shoah en Alemania. Volver a ver a los judíos corriendo por las calles de Ámsterdam, a unos pocos kilómetros de la casa de Ana Frank, era ahí nomás. ¿Qué hubiera dicho Ana Frank si estaba mirando por la ventana? Perseguidos por hordas de delincuentes neerlandeses deseosos de derramar su sangre, remite directamente a lo ocurrido durante la Shoah en la mayoría de los países del viejo continente, donde muchos de sus ciudadanos colaboraron con las SS alemanas para delatar a las víctimas, que serían enviadas luego a los campos de concentración y el exterminio. La imagen de los israelíes golpeados, judíos a trompadas y patadas al suelo y arrojados a las vías del tren recuerdan también los hechos ocurridos durante la noche de cristales rotos,
cuando los nazis salieron a destruir los negocios y edificios de sus antepasados en Alemania y Austria en 1938, del que justamente 9-10 se cumplieron 86 años. Aterrado por estos eventos, el rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, salió a condenar los hechos con una frase que hoy ya es todo un símbolo de la ceguera con la que Europa está viviendo, el polvorín sobre la que está sentada. Fallamos a la comunidad judía, dijo el rey de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial, y anoche les fallamos de vuelta, sostuvo. Es cierto, Majestad, es cierto, fallaron de nuevo, pero sabe, hoy la situación es diferente. Existe el Estado de Israel. Las víctimas del pogrom antisemita de su país fueron inmediatamente rescatadas por aviones del Estado judío, los cuales transportaron a Israel. Las víctimas ya no tuvieron que vagar por el mundo esperando por la misericordia de algún país que les permitiera su ingreso, como con las víctimas del transatlántico alemán Saint Louis, el cual el 13 de mayo de 1939 zarpa llevando 937 pasajeros, casi todos refugiados judíos. Zarpó de Hamburgo, Alemania, con destino a La Habana, Cuba. El gobierno cubano se resistió a permitir que el barco atracara. Los Estados Unidos y Canadá se negaron a admitir a los pasajeros. Al final de la odisea, se vieron en la obligación de regresar a Europa. De ellos, 254 fueron asesinados en la Shoah. ¿Es que no hemos aprendido nada? Es que no hemos aprendido nada. Es como los sobrevivientes del nazismo es como si los sobrevivientes del nazismo están desapareciendo y nosotros entonces decidimos olvidarnos del monstruo. Hoy florecen los negacionistas, los radicales, los violentos. Y los antisemitas ya no sienten que es un insulto al espíritu humano promover sus ideas enfermas. Hoy se animan, y vaya si se animan. En respuesta a la persecución y a la violencia contra los judíos en Europa, mucho antes de todo esto, León Pinsker, un médico judío ruso del siglo XIX, escribió en 1882 su panfleto Autoemancipación, donde analizó en detalle el odio hacia los judíos denominado judeofobia. Y él escribe: argumenta que el antisemitismo es un fenómeno persistente y arraigado en la sociedad humana, el cual no pudo y aún no puede ser eliminado de las entrañas de gran parte de la humanidad. La judeofobia, afirmó, es una psicosis generalizada en el mundo y que además es hereditaria. Siendo esto así, y puesto que viene transmitiéndose desde hace cientos y cientos de años, podemos concluir que la judeofobia, se ha constituido ya en una patología o enfermedad absolutamente incurable. La consecuencia de esta realidad dio nacimiento al abyecto hábito de culpar al judío de la mayoría de los males del mundo. Y por supuesto, y en términos actuales, se debe entender que el judío fue y es a la comunidad de hombres como el Estado judío es a la comunidad de naciones. El judío es a la comunidad del hombre y el Estado judío es a la comunidad de naciones. En este sentido, lo máximo a lo que se puede aspirar, como en el caso de cualquier otra enfermedad incurable, es tratar de mantenerla todo lo que sea posible en un estado de controlada latencia y cronicidad y así evitar su devastador estallido. Estallido que no solo lastima y hiere a los judíos, por supuesto, sino que también emponzoña a la sociedad humana toda. En función de ello, podemos concluir que no es suficiente recordar y evocar tragedias vividas, pasadas. Es imperativo estar en guardia todo el tiempo, porque cada vez que bajemos los brazos o nos volvamos displicentes, la hiedra maligna estará siempre allí para despojarnos de todo aquello que es caro y sagrado para nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Rabino, por sus palabras. A continuación, escucharemos al coro Yarim, quien interpretará la canción Elí, Elí.
A continuación, invitamos al profesor Jonathan Karzenbaum, director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a que nos dirija unas palabras. Buenas noches, autoridades de la Nación, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del cuerpo diplomático, líderes religiosos y de la sociedad civil, miembros de la comunidad judía, sobrevivientes de la Shoah, estimados todos. En nombre del Museo del Holocausto de Buenos Aires, es un honor acompañar, como todos los años, a la B'nai B'rith Argentina y a todas las instituciones convocantes en esta Iglesia Evangélica del Río de la Plata, saludar al pastor Sergio López por recibirnos y recordar y rendir homenaje a las víctimas del pogrom de noviembre de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Agradezco especialmente la invitación de Susana Shalom, de Gabriel Salomón y de Valeria Greenberg para brindar este breve mensaje. El poeta Mordejai Gewirtig nos legó una de las canciones más dramáticas y emblemáticas del antisemitismo de los años 30. Luego del pogrom de Pitrik en Polonia en 1936, escribió Es brennt, Briderlech es brennt. Se incendia, hermanos, se incendia. Nuestro pobre y pequeño shtetl, nuestro pueblito, se incendia. Y les reclamaba a sus hermanos judíos que no se queden de brazos cruzados, que no se queden mirando, porque nuestro pequeño pueblito se incendia. Esa canción se volvió un símbolo para los judíos de Europa Oriental, luego del pogrom de noviembre que recordamos hoy. Este fin de semana se cumplieron 86 años desde que la Alemania nazi provocó el ataque feroz a los judíos dentro del Tercer Reich, que ya incluía a Austria tras el Anschluss, que provocó el asesinato de 91 judíos, el aprisionamiento en campos de concentración de 30.000 varones adultos y la destrucción de miles de comercios y sinagogas. Pero aquellas noches el horror rompió algo más: las dudas acerca del peligro nazi para con los judíos alemanes y los europeos en general. El holocausto que sobrevino con la Segunda Guerra Mundial, con el exterminio de 6 millones de judíos, fue una bisagra para la humanidad y durante las últimas décadas se convirtió en una fuente de lecciones sobre la condición humana y sobre los límites extremos hasta donde el odio antijudío había llegado. El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, dijo: creí que el antisemitismo había muerto en los campos de exterminio. Luego descubrí que allí solo murieron judíos. El ataque terrorista del Hamás del 7 de octubre del año pasado nos recordó la frase de Gewirtig: se incendia, hermanos, se incendia nuestro pobre y pequeño shtetl, nuestro pueblito, se incendia. Hubo casas con familias incendiadas adentro. Hubo más de 1.200 israelíes, judíos y no judíos, masacrados, entre ellos mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Hubo torturas y violaciones a mansalva y todavía esperamos y reclamamos la aparición de los 101 secuestrados que llevan más de 400 días como prisioneros del Hamás. La guerra que se desató entonces, con Israel siendo atacado en 7 frentes en simultáneo, nos siguió recordando: se incendia, hermanos, se incendia. Nuestro pobre y pequeño shtetl, nuestro pueblito, se incendia. El jueves volvió a sonar esta canción, esta vez en Ámsterdam, mientras judíos israelíes eran atacados y violentados tras un simple partido de fútbol. El propio rey holandés admitió que su país le falló a los judíos en el Holocausto y les falló a los judíos ese día también. Se incendia, hermanos, se incendia. Nuestro pobre y pequeño shtetl, nuestro pueblito, se incendia. Pero quiero cerrar con otras frases de la canción de Gewirtig. Y les decimos lo mismo a nuestros hermanos, sean judíos o no sean judíos. Al antisemitismo hay que enfrentarlo con educación, con conocimiento, con la ley, con los medios de comunicación y con todas las formas y herramientas que nos sean posibles. Dice Gewirtig: hermanos todos, judíos y no judíos,
Escuchémoslo. No nos quedemos mirando, no nos quedemos de brazos cruzados. Apaguemos el incendio con nuestra propia sangre, porque mientras el antisemitismo siga creciendo, nuestro pueblito se incendia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, para finalizar, escucharemos nuevamente al coro Yarim de la Sociedad Hebraica Argentina cantar la canción Honrar la Vida. Para finalizar, agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes para seguir trabajando en conjunto, seamos de la religión que seamos, pero como seres humanos, para tratar de que nunca más vuelvan a suceder hechos como el que nos convoca en el día de hoy, como hechos de los que estamos viviendo en los últimos tiempos. Que haya paz en Israel, que haya paz en la Argentina, que haya paz en el mundo. Este es nuestro deseo como judíos, que como dice la canción, nosotros honramos la vida. Muchas gracias a todos por estar acá.